Hola a todos, soy Pablo, docente de Esfera Oposiciones, en Campos Novos número 10, Lugo. En el siguiente tema vamos a dar un pequeño repaso en cuanto a lo que es la capacidad de obrar de los interesados en el procedimiento y también vamos a hablar un poco de su capacidad de representación ante las administraciones públicas y finalmente haremos una breve reseña a los derechos que de manera general le corresponden en este caso en sus actuaciones con la administración. Por tanto, en cuanto a lo que es el concepto de interesado en el procedimiento, tenemos que tener en cuenta que la Ley 39/2015 de 1 de octubre nos indica que básicamente pueden actuar en el procedimiento administrativo con plena capacidad de obrar aquellas personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar precisamente con arreglo a las normas civiles. En este caso tenemos que tener en cuenta que hablaremos básicamente del artículo 12 de la Constitución española para las personas físicas y en este caso también en cuanto a lo que es el Código Civil precisamente para la constitución de las personas jurídicas. Igualmente, la Ley 39/2015 nos establece en este caso también la posibilidad de que los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos derechos que tengan y aquellos intereses en los cuales la actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico, precisamente sin asistencia de aquellas personas que legítimamente representan, como puede ser la patria potestad y sus padres, los tutores o los curadores en aquellos casos en los cuales la persona esté sometida a curatela, también podrán, por tanto, efectuar actuaciones con la administración que tengan plena eficacia. De esto se excepcionará básicamente, y esto es muy importante, aquellas personas, aquellos menores que estén incapacitados por sentencia judicial tras el procedimiento correspondiente, cuando la extensión de la incapacitación le afecte precisamente al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de los cuales se trate con respecto a la administración pública. También reconoce en este caso la Ley 39/2015 capacidad de obrar o legitimación para poder actuar frente a la administración pública. Hablamos siempre en el sector del procedimiento administrativo, no hablamos del sector del recurso contencioso administrativo en la jurisdicción contenciosa, sino que en vía administrativa también se reconoce legitimación en este caso a grupos de afectados, uniones y entidades de personalidad jurídica y también en este caso patrimonios independientes o autónomos. Pensemos aquí en este caso que la letra C de la Ley 39/2015 está refiriéndose básicamente, por ejemplo, a comunidades de herederos, es decir, herencias yacentes, o también a comunidades de propietarios que puedan entablar relaciones administrativas con las diferentes administraciones públicas. Por tanto, una vez que sabemos quién puede actuar con plena capacidad de obra frente a la administración, tenemos que tener en cuenta también quiénes van a tener, por tanto, el concepto de interesado. Pues en el derecho administrativo hablaremos de administrado de manera genérica a cualquier persona, mientras que de interesado hablaremos de aquella que reúna unas características singulares que indican la Ley 2015. Por tanto, en primer lugar, de manera genérica, tenemos que tener en cuenta que el concepto de interesado corresponderá con aquellas personas que le promuevan precisamente como titulares de derechos o intereses legítimos, tanto individuales como colectivos. Pensemos, por ejemplo, en un caso, una comunidad de propietarios tendrá un interés colectivo, mientras que un particular que quiere solicitar una minusvalía a una comunidad autónoma tendrá un interés individual. Por tanto, quienes promueven en este caso el procedimiento administrativo como titulares de derechos e intereses legítimos tienen la condición de interesado. Pero no solo, pues aquellas personas que no hayan iniciado el procedimiento pero que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, también pasarán a ser interesados en el procedimiento administrativo. Igualmente, estas mismas personas, cuando sean en este caso titulares de intereses legítimos individuales o colectivos, pero que puedan resultar afectados por la resolución y además tome la decisión de personarse en el procedimiento en tanto en cuanto no termine la resolución, en tanto en cuanto no se resuelve, también adquirirán, por tanto, la condición de interesado. También debemos tener en cuenta, que así es como lo resuelve la Ley 39/2015, que básicamente podemos actuar por nosotros mismos en el procedimiento o en este caso también a través de un representante. Cuando la actuación con la administración sea a través de representante, tenemos que tener en cuenta también que con este, cuando nos represente a nosotros, se entenderán todas las actuaciones administrativas, salvo que el interesado, pues de manera expresa, se haya manifestado en contra precisamente de la administración. Igualmente tenemos que tener en cuenta que las personas físicas con capacidad de obrar y también las jurídicas, siempre y cuando esté previsto esto en sus estatutos, pueden también actuar en este caso en representación de otras personas frente a las administraciones públicas. Igualmente sería conveniente recordar también en este caso que hay unos actos para los cuales se presume la representación y hay otros para los cuales la representación tiene que acreditarse. Entonces, habrá de acreditarse la representación cuando deseemos formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones previas, interponer recursos administrativos, desistir de acciones o renunciar a derechos en nombre de otras personas, ¿vale? Mientras que para los actos de mero trámite la representación se presume.
¿Cómo podemos acreditar la representación? Pues por cualquier medio válido en derecho y siempre y cuando deje constancia fidedigna precisamente de su existencia. Lo más habitual en las administraciones es que el apoderamiento se realice apud acta. Igualmente, si una persona no acredita correctamente la representación, o bien es que esta representación falta, la administración pública le otorgará un plazo de 10 días o superior si las circunstancias lo requieren precisamente para subsanar este defecto. Igualmente, en las administraciones públicas, para dejar constancia de aquellas personas que gozan de apoderamiento frente a las administraciones para actuar en nombre de terceros, crea lo que se llama el registro electrónico de apoderamientos, cuya característica principal sería precisamente el de ser interoperable, es decir, que se pueda compartir y conocer la existencia de un apoderamiento en cualquier tipo de administración y en este caso incluso también en los registros de la propiedad y registro mercantil. ¿Qué requisitos tiene que tener en este caso el asiento registral? Pues muy sencillo, habrá que identificar a quien otorga el poder y a quien lo recibe, es decir, por tanto identificar al apoderado y al apoderante. Habrá que indicar también la fecha del poder, el periodo de tiempo por el cual se otorga y también el tipo del poder con las facultades que en este caso le otorga. Esto nos lleva a pensar también, por tanto, que hay tres tipos de poderes. Uno que es el más amplio, es decir, un poder general para cualquier administración y para cualquier actuación administrativa. Dos, un poder para realizar cualquier tipo de actuación administrativa, pero ante una administración concreta, y el más restrictivo de todos, que es aquel poder otorgado para la realización de determinados trámites específicos y además única y exclusivamente para una administración en concreto. Tenemos que tener en cuenta también que el plazo máximo por el cual se van a almacenar y se van a registrar estos poderes electrónicos va a ser de 5 años. ¿Vale? Aquí veis la página del portal de transparencia de la Administración, donde se puede acceder en este caso al registro electrónico de apoderamientos. Por tanto, en este caso también tenemos que tener en cuenta que nosotros, cuando vayamos a actuar como interesados en un procedimiento, debemos, por tanto, identificarnos si es que la Administración Pública está obligada precisamente a verificar la identidad de aquellos interesados en el procedimiento, comprobando, por tanto, su nombre, apellidos, o bien también, en este caso, la denominación o razón social cuando se trate de personas jurídicas. Esto funciona siempre también cuando nos identifiquemos de manera electrónica ante la Administración a través de un sistema que tiene que contar con un registro previo en el cual se permita garantizar la identidad del usuario. Y se basa en tres tipos de sistemas distintos. Un sistema basado en certificado electrónico o firma electrónica, sistemas basados en sello electrónico y finalmente también el sistema de clave concertada. Igualmente también la Administración Pública puede permitir como método para identificarse electrónicamente ante la misma cualquier otro sistema que se hará constar en la norma del procedimiento administrativo en cuestión. Esto nos lleva precisamente también, por tanto, a que aquellos documentos para los cuales se necesita firma serán los mismos actos, en este caso, para los cuales se pide acreditar la representación. Formular solicitudes, declaraciones responsables, comunicaciones previas, interponer recursos, desintegraciones y renunciar a derechos. Por tanto, una vez que nos hemos identificado que ya sabemos quiénes pueden actuar válidamente frente a las administraciones públicas, nos queda, por tanto, dilucidar en este caso los derechos que le asisten a las personas. Y los derechos están repartidos en dos artículos, porque tenemos por una parte a la Ley 39 de 2015, que recoge unos derechos del interesado, de las personas, en este caso sin tener la condición de interesado en su relación con la administración, y por otra parte tenemos en el artículo 53 de la misma ley a los derechos en concreto que son para el interesado en un procedimiento en cuestión. Por tanto, en cuanto a lo que es la primera parte de esos derechos, tenemos que tener en cuenta que tenemos derecho como personas físicas o jurídicas a comunicarnos con la Administración a través del punto de acceso general, ser asistidos en el uso de medios electrónicos en nuestras relaciones con la Administración, utilizar las lenguas oficiales en el territorio de la comunidad autónoma, acceder a la información pública, a los archivos y a los registros de acuerdo con lo previsto en la Ley de Transparencia. Igualmente también tenemos derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y por los funcionarios que además nos tienen que facilitar el ejercicio de nuestros derechos y el cumplimiento de nuestras obligaciones. Cuando se produzca un funcionamiento normal o anormal de un servicio público y se lesione, por tanto, un interés o un derecho de un particular, nacerá también en este caso la obligación de resarcir a través de la indemnización de daños y perjuicios al interesado, lo que es lo mismo pedir responsabilidad patrimonial a la Administración por la vía del artículo 106.2 de la Constitución. Igualmente también tiene derecho a la persona, en este caso, a obtener y a utilizar los medios de identificación y de firma electrónica que hemos visto en el artículo anterior. En todo lo que es la relación con las administraciones públicas también rige la obligación por parte de estas de proteger los datos que sean de carácter personal y además de asegurar la confidencialidad de todos los datos que figuran en los ficheros de la administración pública. En el artículo 53, por tanto, también tendríamos derecho, en calidad de interesados en el procedimiento, a conocer el estado de tramitación, de cómo se encuentra en este caso, por tanto, el procedimiento, el silencio administrativo que corresponde, por tanto, su sentido, el órgano competente para instruir y para resolver, así como también los actos de trámite que van a dictar.
Igualmente también tenemos derecho a identificar a las autoridades y el personal al servicio de la Administración. Y algo importante, fruto precisamente de ese proceso de digitalización de la documentación de los registros administrativos, a no presentar documentos originales, salvo que de manera excepcional la normativa nos exija presentarlos. Y además de esto también, cuando presentemos el documento original, si es que así se nos pide, tendremos derecho a obtener una copia autenticada de este documento. Igualmente, por lo mismo que os he comentado antes, es una garantía para el interesado el hecho de no tener que presentar datos o documentos que no exijan las normas aplicables al procedimiento. Igualmente también tendremos derecho a formular alegaciones, utilizar todos los medios de defensa admitidos en el ordenamiento jurídico, siempre y cuando en este caso además lo hagamos antes del trámite de audiencia. Igualmente también tenemos derecho a estar informados y orientarnos sobre los requisitos y los trámites que vayan a efectuar y que vayan a consistir en el procedimiento administrativo. Actuar asistidos de asesor, y es muy importante, no de abogado, sino solamente de asesor, y en este caso también a poder satisfacer las obligaciones de pago relativas a los procedimientos administrativos a través de medios electrónicos. En el procedimiento sancionador, como garantía en este caso de la persona denunciada, también tenemos derecho a que nos notifiquen los hechos que nos imputan, las infracciones que hemos cometido, las sanciones que llevarían aparejadas, la identidad del instructor, así como el competente también para imponer la sanción, y finalmente, algo importante, la norma que le atribuye la competencia, pues el organismo administrativo que actúe manifiestamente sin competencia, bien por el territorio, bien en este caso por sus funciones, determinará la nulidad del acto administrativo en cuestión. Y finalmente, una aplicación también de las garantías del derecho penal, en este caso aplicadas al procedimiento sancionador, es precisamente la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa, en tanto en cuanto no se desvirtúe esta presunción demostrando lo contrario. Bueno, espero que os haya sido útil el vídeo en cuanto a lo que es la posición del interesado con respecto a la Administración, y para cualquier otra duda no dudéis en llamarnos al 685 19 12 19 o enviarnos un correo a esferapenitenciaria@gmail.com. Un saludo a todos, hasta luego.